Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro que esta cosa no me toque, porque, ok. Empiezan a parar los pelos, pero ya sabe por qué. En primer lugar, hermanos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por la presencia. También gracias a ustedes por la invitación que se me ha extendido en esta ocasión. Quiero agradecer a nuestro hermano Ramiro y a su esposa y a todos los miembros de esta congregación por el trabajo que hacen cada año para poder llevar a cabo este seminario. Es trabajo, hermanos. Se lleva bastante esfuerzo para poder arreglar los temas y también para poder arreglar todo para que salga bien como uno quiere que salga. Y sobre todo para que la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, muchas gracias por el esfuerzo que hacen y que han hecho hasta esta ocasión. De parte de este servidor, una vez más, gracias. El tema que se ha escogido para este seminario me parece buen tema, simplemente porque hoy en nuestros días creo yo que el respeto que se debe tener a la Iglesia de Cristo ya no se tiene como se tenía antes. Cuando uno hablaba de la Iglesia de Cristo, la gente se paraba a escuchar lo que uno tenía que decir concerniente a la Iglesia de Cristo. Cuando se daban cuenta de que un miembro de la Iglesia de Cristo estaba ante su presencia, ellos callaban porque sabían bien de que iban a ser edificados por aquello lo cual había de salir de la boca de aquella persona quien estuviera presente. Digo esto porque la Iglesia de Cristo hace años atrás se respetaba. La Iglesia de Cristo era visto como una organización que conocía y sabía la Biblia. Sin embargo, hoy en nuestros días se ha disminuido este respeto, esta creencia que la gente ha tenido sobre la Iglesia de Cristo. Y no solamente porque las personas que se encuentran en las denominaciones nos han atacado y han hecho trabajo de tal manera que la Iglesia de Cristo ya se ha visto como una organización que realmente le gusta pelear con la palabra del Señor, que le gusta solamente poner en ridículo a aquellos quienes no conocen su Biblia. Esto no es cierto. Sí, nosotros quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús queremos saber lo que la verdad nos enseña concerniente a ciertas cosas. Pero de ninguna manera nosotros nos esforzamos o buscamos a gente para poder pelear con ellos con la palabra del Señor, sino que queremos dejar que la palabra de Dios nos diga qué es la verdad concerniente a cualquier asunto. Pero aparte de eso, no solamente tenemos los ataques ahora de fuera del cuerpo de Cristo Jesús, pero también tenemos los ataques dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Personas quienes en un tiempo se consideraban predicadores del cuerpo de Cristo Jesús, ahora solamente están queriendo satisfacer los deseos de la membresía, en donde ellos ahora quieren ser semejante a las denominaciones. Y me trae a mi recuerdo lo que sucedió con el pueblo de Dios allá en la primera carta de Samuel, cuando el pueblo de Dios quiso ser semejante al resto de los reinos. Y Dios entonces le dijo a Samuel que los dejara. El pueblo quiso tomar un camino que Dios no les había puesto por encima. Y por lo tanto, cuando ellos comenzaron a desviarse de este camino,
las características, las cualidades que Dios había manifestado en el pueblo que Él escogió, según en Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5, se vinieron a disminuir de tal manera que ya la gente no reconocía al pueblo de Dios entre los pueblos en aquel entonces, porque ellos ahora ya comenzaban a ser igual, semejante a la gente en este mundo. Entonces así miramos nosotros hoy en nuestros días. Miramos que la iglesia de Cristo poco a poco se va disminuyendo en este aspecto. Cuando ya vemos a la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, pueblo querido por Dios, ya no vemos nosotros las cualidades, ya no vemos nosotros el diseño, ya no vemos nosotros las características que Dios ha nombrado o enumerado en el Nuevo Testamento. Poco a poco se van disminuyendo de tal manera que la iglesia de Cristo ahora solamente en algunas partes viene a ser una denominación. Hoy en esta noche quisiera yo hablarles a ustedes concerniente a las cualidades que nos vienen a distinguir del resto del mundo religioso. Las cualidades que vienen a distinguirnos a nosotros de las denominaciones. Es por esto que el tema que se me ha designado en esta noche, la iglesia de Cristo, pueblo querido por Dios, quiero tomar esta tesis, es decir, que la iglesia de Cristo es diferente a las denominaciones, y lo vamos a ver a través de las cualidades que miramos nosotros que Dios a sí mismo nos ha manifestado en el Nuevo Testamento. Y he escogido 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, porque ahí se enumeran ciertas características o cualidades de la iglesia de Cristo. Y al mirar nosotros estas cualidades que el Señor nos viene a manifestar, entonces yo me tengo que detener y examinarme y ver si acaso yo mismo vengo a componer o vengo a manifestar estas cosas que la palabra de Dios nos manifiesta en este versículo. Note lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, en esta ocasión, Padre Santo, le queremos pedir, eterno Dios, que nos ayude para poder mirar este texto, eterno Dios, estudiarlo y así, bendito Dios, poder recoger la enseñanza que Él tiene para nosotros. Y al hacer esto, eterno Dios, que nosotros podamos recibir la edificación. Esté con todos aquellos quienes están presentes. Esté con este servidor suyo, eterno Dios, para cumplir el propósito por el cual usted me ha traído a este lugar. Y al hacer esto, eterno Dios, que su Hijo Jesucristo sea honrado y glorificado en todo. Es en el nombre de Él quien te pidemos todo esto. Amén. En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros. El apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de personas quienes eran cristianos. Estos cristianos habían sido dispersos por diferentes regiones del mundo en aquel entonces. Ahora, no sabemos qué tanto tiempo ellos tenían de ser cristianos, pero me imagino yo que no tenían mucho tiempo, y la razón en por qué llego a esta conclusión es porque en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 1 me da a entender que posiblemente estas personas a la cual el apóstol Pedro les está escribiendo son cristianos que han sido recién convertidos al Evangelio. Y en vista de que ellos estaban entre lobos rapaces, entre gente quienes no entendía a Cristo Jesús, entre gentes quienes les estaban cada día demostrando que era mucho más mejor pertenecer y quedarse en las cosas del mundo y no seguir a Cristo Jesús. Digo esto por causa de lo que dice la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro habla concerniente a los falsos profetas. Solo que entonces todo esto
me da a entender que estas personas eran unas personas recién convertidas. La segunda cosa que yo miro en estos libros o en estas cartas, que me da a entender que estas personas eran recién convertidas, si usted lee la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, se va a dar cuenta de que la palabra que más sobresale es la palabra conocer. Pedro dice que ellos necesitaban el conocimiento. En griego es la palabra gnosis. Y ahí miramos nosotros que varias veces el apóstol Pedro comunica esto a estas personas. Solo que dos cosas. Ellos se les nombra recién convertidos, niños en Cristo Jesús, pero también les falta el conocimiento de la palabra del Señor. Y estas personas quienes se encontraban en este momento débiles y quizás con miedo, quizás no entendiendo completamente quién eran ellos en el mundo en el cual vivían ellos, el apóstol Pedro les quiere dar a entender las cualidades, el carácter de la iglesia, para que ellos entonces puedan entender quiénes son. Nosotros en ocasiones no nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, al no conocernos a nosotros mismos, no podemos enfocarnos en lo que queremos hacer en esta vida. Usted le pregunta a un joven, bueno, cuando acabe la escuela, ¿qué quieres hacer? No sé para qué quiero estudiar. Pero una persona quien se conoce a sí misma, quien se conoce quién es, quien se conoce el don que tiene, quien se conoce el talento que tiene, que se conoce quién es en la sociedad, esa persona tiene su meta fijamente y por lo tanto él va a estudiar, va a prepararse para llegar a lograr aquello lo cual tiene delante de él. Pedro quiere enfocar esto a la iglesia para que ellos entiendan entonces no solamente qué es la iglesia de Cristo, pero que para que ellos también puedan entender en cómo defender aquello lo cual Dios les ha encargado. Dice, mas vosotros que sois linajes escogidos. La palabra linajes escogidos, Pedro le está diciendo a la iglesia y le dice, ustedes son un género que se ha escogido de una específica porción dentro de la gente del mundo. Y cuando Pedro usa la palabra linaje, que es la palabra griega genos, él está haciendo referencia a la importancia y lo especial que ellos son. Les está comunicando a ellos de que ellos vienen de una especie divino. Ellos vienen de un género divino. Ellos pertenecen a una naturaleza divina. No son cualquier persona, sino que ellos poseen algo divino. Y claramente nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, en donde esto es algo que nosotros los cristianos debemos entender. Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, ir por todas las naciones predicando el Evangelio, enseñándoles el Evangelio y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él está hablando de que ahí ellos habían de ir y enseñar la palabra, el Evangelio. Marcos 16, 15 y 16. Y cuando la persona entonces obedeciese a ese Evangelio, a esa palabra, Efesios 1, 13 y 14, esa palabra había de purificarles, había de transformarlos a ellos de donde estaban a un lugar en donde Dios quería que ellos estuvieran. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y ese lugar en donde ellos ahora iban a estar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, iban a componer, iban a ser parte de la naturaleza divina. Y esto es lo que Pedro aquí está enfocando. Pedro está enfocando de que ellos son un linaje especial, que ellos pertenecen a una gente especial, a una gente que es divina, a una gente que le pertenece a Dios. Y noten la palabra escogido. Quiere decir de que personalmente alguien se preocupó en escoger a estas personas de donde ellos se encontraban. Y le está dando el énfasis a Dios. Dios es aquel quien se preocupó por nosotros. Dios es aquel quien se preocupó por ellos en aquel entonces. Y viéndolos a ellos en el estado en que ellos estaban, Dios vino a habitar entre nosotros y Él vino a escogernos personalmente. Vino a sacarnos del pecado para que nosotros pudiésemos formar parte de la naturaleza divina.
Mateo capítulo 1, versículo 21 adelante dice que a Jesús se le dio de llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y Timoteo también dice lo mismo. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Entonces Dios vino a este mundo y vino a buscar aquello lo cual se había perdido. Claro que estoy hablando de Jesucristo. Vino a buscar aquello lo cual se había perdido y por lo tanto Él mismo vino a escogernos. Es lo que Pedro aquí está diciendo. Cuando yo entonces entiendo el impacto de la frase linaje escogido, me da a entender de que yo soy una persona importante, de que yo soy una persona por la cual Dios se preocupó, por la cual Dios vino a buscarme y por la cual Dios personalmente me escogió y me puso en este grupo en el cual yo ahora pertenezco. Y cuando entonces yo entiendo el impacto de esto, voy a hacer todo lo posible para agradarle al Señor. Y noten en cómo Pedro viene a hablar de una cosa que nos lleva a la segunda cosa y a la tercera cosa. Por ejemplo, dice linajes escogidos. Y todos sabemos cómo Dios nos ha escogido. Dios no vino y me hizo así, me dijo, Ildefonso, sígueme. Sino que Él vino. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Y Él, por medio del Evangelio, nos ha llamado, dice el apóstol Pablo. Y el Evangelio que se nos predicó a nosotros, entonces, al obedecer ese Evangelio, entonces acepté el llamamiento de Dios. Y es lo mismo que dice aquí el apóstol Pedro. Pero nota lo que dice. Dice, mas vosotros, la iglesia, ustedes, la iglesia de Cristo, pueblo adquirido por Dios, ustedes son linajes escogidos. Pero además de ser linajes escogidos, ustedes también son real sacerdocio. Es decir, ustedes son una orden de sacerdotes escogidos por el mismo rey. Y regresa a lo mismo que acaba de decir. Pero cuando habla de sacerdocio, y ahora entonces nos está comunicando de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que desarrollar dentro o delante de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 29, 30, nosotros miramos en cómo Dios viene a escoger a los levitas para que ellos vengan a ser los sacerdotes o las personas quienes se van a encargar del tabernáculo. Dios les encomienda a ellos la responsabilidad. Aarón le recomienda de que él es el sumo sacerdote y que él va a desempeñar un trabajo diferente a los hijos de él. Los hijos de él se van a administrar del tabernáculo, pero solamente las cosas afuera, no adentro del lugar santo y santísimo, únicamente cuando ellos tenían que cambiar y administrar ciertas cosas. Bueno, en el Nuevo Testamento, nosotros también ahora somos considerados como reyes y sacerdotes. Revelación capítulo 1 y versículos 5 y 6 nos da a entender de que usted y yo, de que estas personas al cual el apóstol Pedro le está hablando, son reyes y sacerdotes. Es decir, que ellos ahora entonces tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es de ejecutar la adoración que Dios nos ha dejado. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que empecé a decir? En las denominaciones, la persona piensa y cree de que, número uno, Dios lo ha escogido a él personalmente. Eso es falso. Dios no los ha escogido a ellos. Ellos se han formulado un grupo. El hombre ha formulado ese grupo. Dios no tiene nada que ver con ellos. Es la iglesia de Cristo la cual Dios ha escogido. Esta iglesia del Señor, Dios la ha escogido personalmente. Es a ellos a quien les ha dado la responsabilidad sobre la adoración que se tiene que llevar a cabo en este mundo. Es por esto que usted y yo no debemos de tomar la adoración hacia Dios como que no tiene significancia. En ocasiones entonamos cantos y hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que ni cantan, ni hacen la lucha para cantar. Cuando la cena del Señor se está ministrando, no hay aquella reverencia y respeto que se debe de llevar a cabo. Cuando la oración, de la misma manera. Dios ha escogido a las personas quienes Él escogió, y estas personas que Él escogió son sacerdotes.
Ellos son responsables por los sacrificios espirituales hacia Dios. Lo dice en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Noten para qué. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales hacia Dios. Dios no va a aceptar ningún sacrificio. Dios no va a aceptar ningún tipo de adoración de ninguna otra persona en este mundo, únicamente la nuestra. Únicamente la nuestra. No acepta la adoración de los pentecostales, no acepta la adoración de los bautistas, no acepta la adoración de los católicos, no acepta la adoración de nadie, únicamente la de la iglesia de Cristo. Y esto es lo que quiere decir real sacerdocio, que Dios nos ha puesto y nos ha dado responsabilidades para que nosotros podamos ejecutar este servicio hacia Él. Que no hemos leído el pasaje donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solamente porque hicieron aquellas cosas, Dios va a aceptar aquello lo cual hicieron. Versículo 22, Mateo 7, 22. Sino que dice, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando es cosa de adoración y oración. En Juan capítulo 9, versículo 31 dice, Dios no escucha a los pecadores, únicamente a aquellos los cuales hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten una pequeña cosa, la oración. Dios no la escucha, del pecador no la escucha, únicamente de aquel quien hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y así pues podemos leer nosotros a través del Nuevo Testamento. Únicamente la adoración de la iglesia de Cristo es la cual Dios acepta. Pero ya entrando a la adoración de la iglesia de Cristo, nosotros también tenemos que examinarnos. Porque también podemos caer como los sacerdotes del tiempo de Malaquías. En Malaquías capítulo 1, los sacerdotes pensaban de lo que estaban haciendo ellos era agradable ante Dios. Y Dios le dice por medio del profeta Malaquías que lo que ellos estaban haciendo no era aceptable ante Dios. Amós capítulo 5, versículo 21 adelante. Dios dice, estoy hastiado de lo que ustedes me están ofreciendo. Y era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en buenas relaciones con Dios. Y así también puede pasar con nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces, la iglesia de Cristo, pueblo adquirido por Dios, es linaje escogido y es real sacerdocio. Pero también dice el apóstol Pedro, nación santa. Y esto simplemente quiere decir que es una multitud de gente apartada, consagrada. Noten, cuando nosotros venimos a convertirnos al Señor, y Rogel dijo esto en su exposición, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, también en otros textos, por ejemplo 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, en donde nosotros venimos a ser lavados, santificados, justificados. Ahí pues entonces Dios nos viene a apartar, pero desde ese momento en adelante empieza el proceso de la santificación. Y es lo que Pedro aquí está hablando. Noten, les está dando conocimiento a ellos y les está diciendo, ustedes son una nación santa. Eso quiere decir de que estas personas están consagradas, están apartadas del mundo. Por lo tanto, ellos tienen que demostrar una vida semejante a la cual Dios les ha manifestado al escogerlos del mundo. Por eso 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 al 15. El apóstol Pedro dice allí que nosotros, o más bien ellos, aplicación a nosotros, debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque la iglesia es algo que viene a representar a Dios. Nosotros venimos a reflejar la imagen de Dios. Y cuando entonces nosotros no venimos a ser la sal del mundo, cuando nosotros no venimos a ser la luz del mundo, entonces la gente no puede ver en nosotros la santidad de Dios. ¿O que no recuerdan ustedes cuando Moisés, en su comportamiento ante el pueblo de Dios, en Números capítulo 13, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, sin embargo Moisés no le habló, sino que le pegó a la roca, Dios ahí entonces le dijo a Moisés, Moisés,
por cuanto no me has santificado ante el pueblo. En otras palabras, Moisés no puso atención a lo que él estaba haciendo y lo que hizo. Por lo tanto, él entonces vino a poner a Dios en vergüenza delante de la gente. No vino a manifestar lo glorioso, la gloria de Dios a través de lo que él hizo. Y cuando él hizo esto, entonces Dios dice, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Hermanos y amigos, nosotros cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad que llevar a cabo en este mundo. Tenemos nosotros que ser santos, piadosos. Y para poder llegar a ser santos y piadosos, tenemos que envolvernos en el proceso de la santificación. Tenemos nosotros que limpiarnos no únicamente de nuestra carne, pero aún también del Espíritu. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Porque así es en la manera en cómo nosotros venimos a reflejar a nuestro Dios, el cual estamos representando. Esa es una cualidad de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto tenemos que manifestarla. Vivir santos en este mundo es necesario para que así nosotros podamos demostrar de quién somos, a quién pertenecemos. Pueblo querido por Dios. Pueblo querido por Dios. Es interesante como el apóstol Pedro termina aquí con esta frase, diciendo él, pueblo al querido por Dios. Y simplemente está diciendo de que Él los vino a comprar. Al querido. La palabra griega que se usa ahí, la palabra que el apóstol Pedro usa ahí, es una palabra que significa que al querido, de lo cual está hablando, pero por medio de un precio. Se pagó algo. Y aquí da a entender la sangre de Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dios demostró su amor en que aún siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Romanos capítulo 5 versículo 8. Es Dios el cual nos ha adquirido, el cual nos ha comprado. Y el precio que Él pagó por cada uno de nosotros es la sangre de Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista miró a Cristo Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice que nosotros tenemos redención por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo Jesús la cual nos ha comprado a nosotros, la iglesia. Lucas el escritor lo pone de esta manera. En Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También miramos nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos estos textos, hermanos, vienen a corresponder con lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Que nosotros somos un pueblo al querido por Dios. Hemos sido comprados por Dios. Dios ha pagado el precio. Y el precio era el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa sangre, la cual se pagó por cada uno de nosotros, es la cual nos viene a quitar y limpiar nuestros pecados. Ananías, el profeta de Dios, cuando se envía a Saulo, a Pablo, le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, invoca el nombre del Señor Jesucristo, lava tus pecados. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Pero noten lo que Ananías le dice allí a Pablo. Le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes?
lava tus pecados. Y nos ponemos nosotros a pensar, bueno, ¿qué significado tiene eso de lavar pecados? ¿Tendrá un poder el agua que tenemos aquí? No, esta agua no tiene ningún poder. Pero lo que sucede es de que cuando la persona viene a tener contacto con las aguas del bautismo, cuando esa persona es sumergida a las aguas del bautismo, viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y ese precio del cual Dios pagó por los primeros cristianos y sigue pagando hoy en día, es en la manera en cómo lo hace. La sangre de Cristo Jesús nos viene a redimir de todo pecado, nos viene a quitar todo pecado. Ya vimos el texto, Efesios capítulo 1, versículo 7. Pero es cuando venimos a tener contacto con el agua y que somos sumergidos que venimos a recibir esto. Miren, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y póngase a preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo lava Jesús nuestros pecados con su sangre? ¿Cómo los lava? Ya no tenemos la sangre de Cristo Jesús, no tenemos ningún bote milagroso en la oficina y que dice la sangre de Cristo Jesús. Y le ponemos una cruz en su frente y esa sangre le va a quitar los pecados. Entonces, ¿cómo tiene contacto? ¿Cómo tuvo contacto Pablo con la sangre de Cristo Jesús? Pablo no vivió durante el tiempo, o cuando se le dijo eso, ¿verdad? ¿No estaba Jesucristo vivo? La sangre de Cristo, los apóstoles no la cargaban en un bote tampoco. Entonces, cuando Ananías le pregunta y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. ¿A qué estaba haciendo referencia? A tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y la manera en cómo se tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús es por medio del bautismo. Es la única manera. Es por esto que si usted nos está visitando hoy en esta noche y usted ha escuchado lo que Dios nos ha comunicado concerniente a lo que es la iglesia de Cristo, recuerde, nuestra tesis era: la iglesia de Cristo, pueblo adquirido por Dios, es diferente a las denominaciones, es diferente a los cuerpos religiosos en este mundo. ¿Cómo es diferente? Es un linaje escogido por Dios. Es un cuerpo en donde Dios le ha ministrado las responsabilidades de adorarle a Él. Únicamente a ese cuerpo le ha Dios administrado, le ha dado la responsabilidad de adorar a Dios, a nadie más. Es un cuerpo en donde el Espíritu de Dios trabaja continuamente consagrando aquello lo cual Dios ha apartado. Porque cuando Dios aparta a una persona, y nación santa, cuando Dios aparta, el Espíritu, por medio de la palabra del Señor, continúa trabajando, consagrándonos para que podamos llegar a un punto en donde nosotros seamos maduros, en donde nosotros vengamos a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos de nosotros no creíamos que podemos llegar a un punto de perfección. Se les preguntan a ciertas personas, bueno, ¿es posible que uno llegue a un punto de perfección? No, pero la Biblia nos enseña que sí es posible. Mateo capítulo 5, versículo 48. Ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. El apóstol Pablo usa la palabra inmaduros. Y esa palabra se refiere a perfectos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Dice que no hay entre vosotros maduros. Filipenses capítulo 3, empezando el versículo 14 en adelante, habla también de eso. Entonces, el Espíritu Santo trabaja para llevarnos a ese punto. Pero eso, el linaje escogido, este real sacerdocio, nación santa, es algo que Dios lo ha escogido, lo ha recogido y ha venido a componer el cuerpo de Cristo Jesús por medio de la sangre de Cristo. Y en esta noche yo le hago la invitación a usted para que venga y acepte lo que Dios puede hacer con usted. Le hago la misma pregunta que Ananías le hace a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
¿No quieres venir a formar parte de este cuerpo del cual la Biblia describe como un cuerpo glorioso? Hermanos, hermanas, ¿no le da a usted un tipo de orgullo escuchar lo que Dios tiene que decir de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora que nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, ¿cómo vamos a tratarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a tratar al cuerpo de Cristo Jesús? La iglesia de Cristo es un pueblo al querido por Dios. Por lo tanto, vamos a respetarlo, vamos a exaltarlo, vamos a darle lo que requiere de nosotros para que así entre este mundo conozcan y entiendan quién es la iglesia de Cristo. En esta noche, si acaso hay alguna persona que quiera obedecer al Señor, le rogamos que lo haga, que se ponga de pie y que venga al frente. La Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios. El Evangelio lo debemos de escuchar. Nosotros, después de escuchar el Evangelio, debemos de arrepentirnos. Y después de arrepentirnos debemos de confesar al Señor. Después ser bautizados y permanecer fiel hasta la muerte. ¿Por qué no lo hace antes de que sea demasiado tarde? Si entre nosotros hay alguna persona que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y no se ha comportado bien ante el Señor, hoy en esta noche es oportunidad para arreglar las cosas. Venga, mientras nos ponemos de pie y entonamos el canto de invitación. Canto número 73, a Jesucristo vence.